El desierto es descrito como un mar de arena, y no es una metáfora elegida al azar. Tal vez más que una figura agastada, esa expresión refleje un deseo oculto de transformar la arena estéril en un océano agitado y lleno de vida. En todo caso, si de repente aparece una masa de agua rebosante de peces vivos en medio del mar de arena, es normal que surjan pensamientos como ese. Por ahora, se trata apenas de un reservorio relativamente pequeño, pero si se continúa desarrollando el desierto al ritmo de Israel o China, es muy posible que dentro de 50 o 100 años se convierta en un verdadero mar. Hola a todos. Aunque el mundo está lleno de personas, las tierras realmente aptas para vivir o para producir alimentos son muy escasas. ¿Qué podríamos hacer al respecto? China e Israel son polos opuestos en tamaño y población, pero comparten una realidad. Gran parte de su territorio es desierto, y ninguno de los dos países se ha resignado a esa condición. Esto es Pangea. Si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a hacerlo y a sentirnos un poco más cerca. ¡Comencemos! El proyecto del pez en el desierto de China. Al parecer, los chinos no temen enfrentarse ni siquiera al desierto más vasto e inhóspito del planeta, el desierto de Taklamakan, en la región autónoma de Xinjiang. Este desierto es considerado el más temible del mundo, el segundo mayor desierto de arena del planeta y el primero en número de caravanas que han perecido en él. Su nombre no es casual. Traducido del antiguo idioma uigur, significa literalmente, una vez que entras, no puedes salir. A primera vista, esta región sin agua parecería totalmente inadecuada no solo para criar peces, sino para cualquier tipo de agricultura. Sin embargo, fue precisamente aquí donde China transportó millones de peces y hasta especies marinas poco comunes en la zona. Los primeros en llegar al desierto de Taklamakan fueron 100.000 alevines de especies como el ponfreto dorado, el mero y el gobio saltarín. Por supuesto, antes de esta masiva operación de traslado, se llevaron a cabo investigaciones meticulosas y costosas para preparar un entorno adecuado en estanques especiales. Esfuerzos y recursos que no fueron en vano. En poco tiempo, la tasa de supervivencia de los alevines alcanzó casi el 100%. Como resultado, hoy en día, decenas de miles de personas en el desierto viven de la pesca. Sus ingresos mensuales pueden llegar hasta los $2.300, lo cual supera en $800 el promedio de los agricultores más acomodados de la región. Actualmente, los principales centros de acuicultura en Xinjiang se concentran en 3 lagos salinos: el lago Bosten, el lago Ulungur y el lago Sairam. Pero, ¿cómo fue posible llevar a cabo una idea que a simple vista parece tan absurda como soltar peces en el desierto? Lo cierto es que este proyecto solo fue posible gracias a ciertas condiciones clave y soluciones técnicas muy específicas. Para empezar, la gran diferencia de temperatura entre el día y la noche resultó ser ideal para ciertas especies marinas. Luego se desarrolló un sistema ambiental inteligente capaz de mantener la temperatura necesaria dentro de un rango de entre 20 y 30 grados Celsius. Y por último, se resolvió el problema más crítico de todos: el agua. En realidad, al noroeste del desierto de Taklamakan, existe una vasta zona de suelos salinos y húmedos, conocidos como solonchaks, cuyas aguas son alcalinas y salobres. Naturalmente, este tipo de agua no es adecuada para la mayoría de las especies marinas y mucho menos para su reproducción. Sin embargo, los investigadores chinos encontraron una manera de aprovecharla para la acuicultura. Seleccionaron y combinaron bacterias específicas que, al ser añadidas al agua de los suelos salinos, modificaban su composición y la hacían más parecida al agua de mar. Así, en 2017 se puso en marcha un proyecto piloto financiado por el gobierno chino y posteriormente, con iniciativas aún mayores, no solo se alivió el desempleo, sino que surgió una nueva industria basada en la producción de peces y mariscos. El panorama actual de los productos del mar no tiene comparación con el de hace apenas 20 años. En aquel entonces, muchos habitantes del noroeste de China ni siquiera conocían el sabor del pescado.
Pero hoy, los mercados locales están repletos de mariscos e incluso se exportan a países tradicionalmente marítimos como Japón o Finlandia. Hoy en día, las zonas acuáticas que se extienden por el desierto y los suelos salinos ya superan las 75.000 hectáreas y siguen creciendo a gran velocidad. Solo en el año 2023 se produjeron allí 184.000 toneladas de productos del mar, generando ingresos por 530 millones de dólares. Y esto es apenas el comienzo. Para 2025 se espera que las ventas de pescado y marisco alcancen los 3.000 millones de dólares. Actualmente, 6 grandes empresas lideran con éxito el sector pesquero en la región de Xinjiang. En 2024, estas compañías produjeron 414.000 peces, 305.000 cangrejos verdes y 4.8 millones de camarones. Pero el camino hacia este desarrollo no fue fácil. Como ejemplo emblemático, veamos cómo una empresa que inició la acuicultura en el lago Sairam logró superar los desafíos rumbo al éxito. La empresa comenzó sus operaciones en 1998, cuando liberó en el lago ejemplares del trucha alpina, un pez de aguas frías. Al principio, los resultados eran desastrosos. La tasa de supervivencia de los alevines apenas alcanzaba el 3%. Para resolver este problema, los científicos chinos se aferraron literalmente al microscopio, estudiando sin descanso los peces y su entorno durante años. Finalmente desarrollaron una técnica especial que, tras ser implementada, elevó la tasa de supervivencia al 36% en el plazo de una década. Hoy esta empresa es la mayor exportadora de peces de agua fría y suministra unas 400 toneladas anuales de pescado premium a los mercados nacionales e internacionales. Lo más destacable es que las empresas chinas han identificado con claridad su nicho en la industria y se han especializado en tipos específicos de productos acuáticos. Por ejemplo, una piscifactoría logró una cosecha récord de camarones en 2023, y se espera que en 2024 consiga resultados similares con el cultivo de meros tropicales. Otra empresa, tras múltiples ensayos fallidos, se decantó por la tilapia. Según la leyenda, fue con este pez que Jesucristo alimentó a miles de personas. El proyecto de cría de tilapia resultó tan rentable que la empresa construyó estanques en 67 hectáreas y crió 650.000 ejemplares. Queda claro que los proyectos de desarrollo en las regiones del noroeste de China, antaño zonas desérticas, están avanzando con éxito. Una vez más, los chinos han demostrado que con perseverancia y tecnología moderna, incluso un mar de arena puede transformarse en un mar lleno de vida. Las piscifactorías del desierto israelí. Un europeo que visitó Japón por primera vez quedó tan impresionado por los trenes que comentó algo curioso. Es imposible no sorprenderse con los trenes de alta velocidad más modernos de Japón. Son increíblemente rápidos y cómodos. Al escucharlo, una mujer japonesa mayor le respondió con toda naturalidad: dentro de 50 años, eso será lo normal. Seguramente si los habitantes de los kibbutz del desierto del Negev oyeran hablar de los cultivos de peces y camarones en el desierto chino de Taklamakan, reaccionarían igual. De hecho, en Israel ya nadie se asombra cuando se habla de criar peces en el desierto. Por supuesto, el Negev es mucho más pequeño que los desiertos del Gobi o de Taklamakan, pero aún así cubre 13.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad del territorio israelí. Además, el ambiente del Negev no solo es totalmente inapto para la agricultura, sino que sobrevivir allí es extremadamente difícil. Teniendo acceso tanto al mar Mediterráneo como al mar Rojo, uno podría preguntarse, ¿por qué Israel insiste en criar peces en pleno desierto? Lo más sorprendente es que, por ejemplo, en 2016, de las 16.000 toneladas de pescado capturadas en Israel, solo el 6% provenía del Mediterráneo y menos del 1% del mar Rojo. Si sumamos el pescado capturado en aguas interiores como el lago de Galilea, se puede añadir otro 2%. Pero aún así, el total no llega ni al 10%. El lugar de donde proviene la mayoría del pescado es, increíblemente, el desierto. Más sorprendente aún es que este fenómeno comenzó ya en la lejana década de 1930.
El primer proyecto piloto consistió en construir un estanque sobre un terreno arenoso, justo al lado del Mediterráneo, donde se liberaron carpas importadas desde Yugoslavia. Lo primero que comprendieron los israelíes fue que la arena por sí sola no retiene el agua. Por eso, cada estanque debía impermeabilizarse en el fondo con arcilla u otros materiales resistentes al agua. A partir de ese primer estanque se formó en el Negev una red de pequeños reservorios de unos 100 metros cuadrados entre 1.5 y 3 metros de profundidad. Aunque cada estanque era pequeño, en conjunto producían entre 5 y 10 toneladas de pescado por hectárea. La siguiente etapa del desarrollo pesquero en el Negev fue la construcción de estanques más grandes y profundos. Gracias a eso, la producción alcanzó entre 10 y 20 toneladas de pescado por hectárea. Como es lógico, el mayor problema de criar peces es que se necesita una enorme cantidad de agua. En Israel, desde la antigüedad, se ha extraído agua de los acuíferos subterráneos. Pero los israelíes de hoy entienden que no se puede sacar más agua de la que los acuíferos pueden reponer. De lo contrario, se corre el riesgo de quedarse sin agua en el futuro. Según cálculos de los investigadores, el volumen de agua que se puede extraer sin alterar el equilibrio natural no es de 600 millones de metros cúbicos al año, sino de menos de 360 millones. Por eso se decidió suplir la diferencia mediante la desalinización del agua de mar. Actualmente, el agua desalinizada representa más del 50% del total utilizado para el consumo y la agricultura. Pero aún así, el agua seguía sin alcanzar. La solución fue reutilizar el agua residual. Para ello, se construyeron decenas de plantas de tratamiento equipadas con la tecnología más avanzada. Gracias a la purificación de estas aguas, se añadieron al suministro unos 660 millones de metros cúbicos adicionales. Esa cifra supera incluso el volumen máximo que antes se extraía de los acuíferos subterráneos. A simple vista parecería que ya no hay nada más por hacer. Con agua desalinizada, agua subterránea y agua reciclada, toda la demanda actual está cubierta. Sin embargo, los israelíes tomaron una decisión extremadamente lógica. Cuanto más agua haya, mayor serán las oportunidades para la agricultura y la acuicultura. Así fue como comenzaron a extraer agua del corazón del desierto. De hecho, a una profundidad de entre 15 y 30 metros bajo el Negev, existe una corriente de agua subterránea que se mantiene constantemente a unos 40 grados Celsius. Esa temperatura es perfecta para criar peces como la perca, la dorada, el guppy o el pez payaso. Por supuesto, para mantener el entorno ideal en estos estanques cerrados, operan programas informáticos especiales que controlan la calidad del agua, el suministro de oxígeno y la alimentación de los peces. Según las señales que envían los sensores, el agua contaminada es expulsada y reemplazada por agua limpia. Además, el agua usada se desvía a estanques vecinos, donde bacterias especiales la purifican. Así, los israelíes lograron lo que parece una historia bíblica: crear un mar en medio del desierto, a más de 300 kilómetros de la costa. Si este video te pareció interesante, no olvides dejar un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!